Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Ya que estuvimos durante varios videos dando vueltas por el lado de Mesopotamia con los asirios y los elamitas, sería bueno volver hacia el lado de Canaán antes de ir hacia Anatolia. Y en Canaán había varias posibilidades para desarrollar. Todas pueden tener alguna polémica porque el análisis de los historiadores puede contradecir los testimonios escritos por esas culturas. Así que desde ya estás invitado en los comentarios a expandir la información con las fuentes que consideres correctas. En un momento pensé en hacer un video sobre el reino de Israel. Pero la verdad es que hay mucha más historia que solo ese fragmento de 200 o 300 años. Es por eso que busqué más sobre la historia del antiguo Israel, que ocupa un periodo mucho más completo que va desde antes de la creación del reino hasta las guerras judeo-romanas. Así que si les parece, empecemos con el tema y por supuesto, si este tipo de contenido histórico te gusta, no olvides suscribirte que es gratis y en el canal tenés un listado de Antiguo Oriente Próximo donde se suben todos los videos referidos a las culturas de esta región. La historia del antiguo Israel es la historia de los israelitas, es decir, los habitantes del reino de Israel y el reino de Judá, dos estados de la Edad de Hierro ubicados en el Antiguo Oriente Próximo. Los restos arqueológicos más antiguos de la civilización israelita se fechan entre los siglos XII y X a.C. y el nombre Israel se menciona por primera vez en el 1209 a.C. En el siglo X, el reino de Israel se convirtió en una potencia regional hasta su conquista por el imperio asirio en el 722. El reino de Judá, situado al sur de Israel, surgió alrededor del siglo IX y VIII a.C. y tras ser un reino independiente se convirtió en un estado clientelar primero del imperio asirio y después del imperio babilónico. Cuando los israelitas se levantaron contra la dominación babilonia, el imperio babilonio conquistó y destruyó la ciudad de Jerusalén y llevó a los judíos al exilio en lo que se conoce como el cautiverio de Babilonia. Todo el estudio se concentra especialmente en los hebreos o israelitas durante este periodo y de forma secundaria en los otros pueblos con los que convivieron, como amonitas, amorreos, fenicios, filisteos, hititas, madianitas y moabitas. Las fuentes sobre este periodo son principalmente los escritos bíblicos, la Biblia hebrea o Tanaj, conocida por los cristianos como Antiguo Testamento, así como también el Talmud, el libro etíope Kebra Nagast y los escritos de Nicolás de Damasco, Artapano de Alejandría, Filón de Alejandría y Flavio Josefo. Asimismo, otra fuente principal de información son los descubrimientos arqueológicos en Asiria, Babilonia, Egipto y Moab, así como los vestigios e inscripciones en el propio territorio de estudio de las regiones. La historia de la región ocupada más adelante por los reinos de Israel y Judá ofrece problemas particulares para el historiador moderno, debido a la asociación de esta área con lo relatado en la Biblia. Hay una tendencia a ver la historia del Levante mediterráneo desde una perspectiva casi puramente bíblica, prestando escasa atención al período posbíblico. Los estudios arqueológicos han tendido a verse a través del relato bíblico, haciendo difícil de entender la historia de esta importante zona dentro del contexto arqueológico de la totalidad del Oriente Medio. Por ello, es difícil dar una visión que sea apoyada por la totalidad de los historiadores. Las fechas exactas y las precisiones que pudieran dar están en continuo debate. No hay acontecimientos bíblicos cuyo año exacto se pueda validar por fuentes externas antes del siglo IX. Todas las fechas anteriores son extrapolaciones. Además, la Biblia no se presta muy fácilmente a estos cálculos, no indica más referencias que la vida de los distintos personajes y la línea histórica debe ser reconstruida agregando datos, un proceso que introduce errores por redondeo. Las fechas más antiguas utilizan la Biblia como única fuente, una visión llamada maximalista. Los minimalistas discuten que algunos acontecimientos sucedieran y afirman que las fechas son dudosas. Si la misma existencia del Reino Unido de Israel está en duda, es insustancial afirmar que se desintegró en el 922 a.C.
Philip Davis, por ejemplo, explica cómo el canon bíblico puede haberse realizado solamente para gente con una larga tradición en lectura y escritura, que se encuentran solamente en la última época persa o primera helenística, y afirma que los relatos de períodos anteriores son en gran parte reconstrucciones basadas en tradiciones orales. Los minimalistas no discuten que algunos de los acontecimientos posteriores al siglo IX tengan corroboración, como la estela de Meyá. La discrepancia surge en el período anterior, donde el relato bíblico parece estar en desacuerdo con lo descubierto por la arqueología moderna. El Génesis narra el principio de Israel a 3 patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. El último también conocido como Israel, y del cual derivó posteriormente el nombre de la tierra. Jacob, llamado un arameo vagabundo en Deuteronomio 26:5, regresó a Harán, el hogar de sus antepasados, para obtener esposa. Durante su regreso desde Harán a Canaán, cruzó el Jaboc, un afluente oriental del río Jordán. Enviando a su familia y criados lejos, esa noche luchó en un lugar que se llamó en adelante Peniel, con un ángel que por la mañana le pidió su nombre. Desde entonces lo retitularon Israel, el que pelea con Dios. Fue padre de 12 hijos, de sus esposas Lea y Raquel y de sus sirvientas Bila y Silpa. Los 12 fueron llamados los hijos de Israel. Esta historia sobre los orígenes de Israel lo localiza en la zona oriental de Jordania. Los siguientes relatos se trasladaron al oeste con la historia del saqueo de Siquem, después de lo cual el área de la colina de Canaán se considera como la base desde la que creció Israel. Excavaciones al sur del lago Tiberíades y en otras partes del valle del Jordán han permitido sacar a la luz rastros de homínidos que se remontaban al Paleolítico inferior, o sea, datadas hace más de 1 millón de años. Otros fósiles descubiertos tienen una edad aproximada de 300.000 años y el uso de cuevas por el hombre parece comenzar en el Achelense superior. El fósil del hombre de Galilea tiene una antigüedad de cerca de 140.000 años. Entre el 11º milenio antes de Cristo y el 9º se desarrolla en Canaán la civilización natufiense, seguramente nómada, de la que se encuentran algunos vestigios. Esta civilización estaría compuesta por 2 grupos de poblaciones ligeramente diferentes. Por una parte, los antepasados de pueblos del tipo eurafricano, los que serían Canaán, Mesopotamia, Irán y Anatolia en tiempos históricos, y los ancestros de pueblos protomediterráneos, también numerosos en Canaán. A partir del 9º milenio, las tribus neolíticas domesticaron plantas, animales, se sedentarizaron y practicaron la agricultura y la ganadería. Entre los años 10.000 y 8.000 a.C., las herramientas de hueso adquieren importancia y los útiles de piedra un desarrollo característico. Durante este periodo, las condiciones climáticas son favorables a los asentamientos humanos con más precipitaciones y temperaturas suaves. A partir del 7º milenio, la ciudad de Errija, Jericó, se alza como una de las más antiguas del mundo. Es la época en que se constituyen las primeras ciudades. Durante el último cuarto de este milenio aparece la cerámica, así como otras formas de artesanía. Canaán del 6º milenio y de la primera mitad del 5º milenio a.C. se supone que hubo desplazamientos de población que pueden ser debidos a variaciones climáticas. Tanto las montañas como la región costera están ocupadas por una civilización de carácter forestal, como da prueba el predominio de instrumentos destinados al trabajo de la madera. A mediados del 5º milenio, los antiguos asentamientos del Valle del Jordán, como Jericó, fueron ocupados de nuevo debido a la mejora de las condiciones climáticas. Al final del 5º milenio, Canaán alcanzó un nivel de desarrollo económico y cultural que le acercaba al de las civilizaciones del norte de Siria que se habían beneficiado antes de influencias mesopotámicas. En el 4º milenio, la civilización cananea se organizó con un sistema de ciudades-estado fruto de la fusión entre agricultores sedentarios y pastores seminómadas. En la primera parte del milenio llegaron desde el norte las técnicas metalúrgicas y el trabajo del marfil.
aparecieron estructuras técnicas y económicas adaptadas a las regiones secas. Allí se instalaron pequeñas colectividades que vivían del cultivo de cereales y de la cría de ganado mayor y menor. En la segunda mitad del cuarto milenio comienza la influencia egipcia sobre la región. Hacia el final, la civilización de los agricultores y ganaderos desaparece sin que sea posible establecer vínculos con la formación de la civilización cananea del tercer milenio hasta el 2400 a.C. El comienzo de intercambios entre Canaán y Egipto, gracias al camino de los reyes que cruzaba el desierto de Sinaí hacia el final del cuarto milenio, es un acontecimiento de primera importancia, ya que hasta entonces Canaán había sido un callejón sin salida, sujeto solamente a influencias asiáticas. Estas relaciones tomaron una amplitud considerable gracias a la utilización de bueyes como animales de tiro, capaces de cruzar los aproximadamente 200 kilómetros de casi desierto que separan el sur cananeo del delta del Nilo. Por lo tanto, el Levante comienza a desempeñar el papel de zona de paso donde se cruzaban las influencias y a menudo las armas de los grandes imperios de Egipto y el Oriente Próximo Asiático. El tercer milenio es el de la civilización cananea que se extiende hasta tiempos históricos. Aunque la escritura no aparezca en la región antes de la segunda mitad del segundo milenio, la región crece en producción, centralización y redistribución de los excedentes alimentarios. Los historiadores consideran que este nuevo orden económico, social y político señala la entrada en la historia en el transcurso del tercer milenio. Debido a los intercambios con Egipto, la región se desarrolla y se enriquece, especializándose en el comercio de cerámica, mientras numerosas ciudades se desarrollan y consolidan. Los historiadores consideran generalmente que el período cananeo se extiende desde el principio del tercer milenio hasta el final del siglo XVI a.C. Al final del tercer milenio, las poblaciones seminómadas cruzaron el Jordán y penetraron en Canaán, causando el hundimiento de las estructuras socioeconómicas existentes. Se destruyeron y abandonaron las ciudades y la economía volvió a la ganadería. A partir del siglo XIX a.C. comenzó un aumento de los asentamientos permanentes y una disminución del número de tribus, pero permaneciendo aún muy cerca de la organización tribal. Este período, durante el cual los desplazamientos entre Asia, desde Mesopotamia y Egipto, eran intensos, corresponde a un momento de agitación interno que sirvió de preludio a la invasión de Egipto por los Hicsos, los príncipes de los países extranjeros. Durante este mismo período, las ciudades cananeas comenzaron a rodearse con murallas. La existencia de la ciudad cananea de Ourusalim o Jerusalén se certifica en escritos que datan del siglo XXI a.C. Los ataques e infiltraciones repetidos abrieron a los Hicsos al camino hacia la parte oriental del delta del Nilo, donde se instalaron e hicieron de Avaris su capital en el siglo XVI. En esta época, Canaán, parte de un imperio colocado bajo la autoridad de Avaris, alcanzó un nivel de civilización notable. Potentes fortificaciones rodeaban las residencias de los reyesuelos cananeos, en guerra permanente unos con otros y que recurrían a los carros de guerra arrastrados por caballos. Las desigualdades sociales se muestran claramente. Se construían espaciosas residencias que contrastaban con los cuchitriles que sus contemporáneos ocupaban. Las tumbas cavadas en la roca eran sepulturas generalmente familiares. Armas y joyas de buena calidad acompañaban los restos de los difuntos afortunados. En el ámbito de la cerámica, las formas imitan al metal. Se ve extenderse por la región una alfarería hicsa, negra, pulida e incrustada de pasta de caliza blanca, así como trabajos sobre marfil de gran calidad. También son reputados los cananeos del norte, los protofenicios, por el tinte en púrpura. Hacia el 1850 a.C., la ciudad de Ascalón se convirtió en capital de un reino y en puerto muy activo sobre el mar Mediterráneo, desde donde se exportaban los productos del interior. Rodeada de una muralla de 2 kilómetros de circunferencia, la ciudad debía contar con cerca de 15.000 habitantes. En esta época comienza la migración de las tribus de Israel hacia Canaán.
posiblemente desde el sur de la región caucásica. No existe documentación histórica verificable. Según el Antiguo Testamento, es el período correspondiente a Abraham, Isaac y Jacob, que abarcaría hasta el 1650 aproximadamente. Completando la liberación nacional emprendida por los faraones de la 17ª dinastía, Amosis I se apoderó de Avaris y expulsó a los hicsos hasta Asia. Así pues, hacia mediados del siglo XVI, Egipto conquistó Canaán, donde el protectorado egipcio se mantuvo durante 3 siglos y medio, durante los cuales la situación internacional sufre numerosas modificaciones. Los conflictos con los hititas y las frecuentes rebeliones de los beduinos acampados en el Negev y Sinaí implicaron destrucciones, saqueos y deportaciones. En el Éxodo se relata cómo algunos de los descendientes de Israel se convirtieron en esclavos egipcios. Se han dado varias explicaciones para relatar las circunstancias bajo las cuales esto ocurrió. Algunos historiadores creen que pudo haberse debido al cambio de las condiciones políticas en Egipto. En 1650 a.C., el norte de Egipto fue conquistado por tribus de un pueblo llamado Hicso, al parecer una mezcla de semitas y de hurritas. Los hicsos fueron expulsados por Amosis I. Amosis destruyó la capital de los hicsos en Avaris y sus sucesores conquistaron la ciudad de Sarujén cerca de Gaza y destruyeron confederaciones cananitas en Megido, Azor y Kadesh. Tutmosis III estableció el imperio de Egipto sobre el occidente del cercano oriente, derrotando a la confederación cananea en Megido y tomando la ciudad de Jopa, trasladando la frontera desde el Sinaí a la curva de Éufrates, logrando la máxima extensión territorial en la zona. El dominio egipcio se mantuvo en la región de Canaán y dominó hasta el reinado de Ramsés VI, que reinó cerca del 1150 a.C. Claramente, el proceso de la infiltración israelita en Canaán es más complicado que lo narrado en la Biblia. El patrón del establecimiento y la génesis de Israel como pueblo fue un proceso complejo que implicaba principalmente a grupos nativos de pastores de Canaán, quizás incluyendo a Birú y Yazú, con una cierta infiltración de grupos exteriores, tales como hititas y arameos del norte, así como grupos meridionales de Yazús, tales como los keinitas, alguno de los cuales puede haber venido de otras zonas controladas por Egipto. Cuando Israel conquistaba Canaán, Egipto estaba nominalmente en control de la región. Genéticamente, los judíos demuestran tener conexiones con el pueblo kurdo y otros grupos del norte de Irak, sugiriendo esta como el área de la cual la mayoría de sus antepasados vinieron originalmente. Un hecho confirmado arqueológicamente a partir del período Khirbet Kerak, período medio de la Edad del Bronce, con la expansión de los hurritas, la de los Yazú y de Alamu al principio de la Edad del Hierro. Según la Biblia, tras salir de Egipto, los israelitas vagaron por el desierto durante una generación, para invadir luego la tierra de Canaán, destruyendo ciudades cananeas como Ahí, Jericó y Azor bajo las órdenes de Josué. Sin embargo, este hecho también se lo adjudica a Ramsés II, que asegura haber conquistado Canaán y destruido Jericó y otras ciudades cerca del 1200 a.C., a pesar del hecho de que Ahí y Jericó parecen haber estado deshabitadas en este tiempo desde que habían sido destruidas cerca del 1400. Muchos otros de los sitios mencionados en el libro de Josué también parecen haber estado abandonados en el 1200. Otros grupos podían haber desempeñado un papel protagonista en la destrucción de centros urbanos durante la última edad de bronce, como los pueblos del mar, entre los cuales estaban los filisteos y los mismos egipcios, que invadieron la zona muchas veces. Si los israelitas regresaron a Canaán hacia el 1400, esta era una época en que los grandes poderes de la región estaban concentrados entre Egipto y los ascendentes hititas. Posteriormente, hacia el año 1200, fue la época de los pueblos del mar, en la que los filisteos, jequers y posiblemente dananeos se instalaron a lo largo de la costa desde Gaza en el sur a Jopa en el norte. El Oriente Medio parecía vivir en una edad oscura, de la que tardó siglos en salir. La recuperación
expansión parece que comenzó en las ciudades comerciantes del área filistea, siguiendo hacia el norte a las fenicias antes de avanzar hacia las zonas interiores, las colinas de Judea y Samaria, que recibirían los beneficios del comercio recién a finales del siglo X a.C. En sus ataques iniciales bajo Josué, los hebreos ocuparon la mayoría de Canaán, que repartieron según las líneas familiares tradicionales derivadas de los hijos de Jacob y de José. No había ningún gobierno formal, por lo cual el pueblo era guiado por los jueces. Los jueces eran los líderes carismáticos de su tiempo, personas inspiradas por el Espíritu Santo. Eran los pastores del pueblo que generalmente pertenecían a las familias más importantes de sus tribus. En este tiempo, el nombre Israel se menciona por primera vez, si no antes, en una fuente arqueológica contemporánea, la Estela de Meremtá. Hacia el siglo XI a.C., los hijos de los sacerdotes jueces tomaban lo mejor de las ofrendas para sí mismos, se daban a la avaricia y el soborno. Asimismo, trataban con desprecio la ofrenda. La cohesión israelí y la protección de su Dios brindada a esa nación dependía de seguir el camino del Señor, por lo cual iban camino a la disolución. Al mismo tiempo, la prosperidad volvió a la región al final de la Edad del Bronce. Se recuperó el comercio con Egipto y Mesopotamia y se abrieron nuevas rutas comerciales, desde Kadesh Barnea al sur, de Hebrón, Jerusalén y Laquis en Samaria, a Siloé, Siquem y a través de Galilea a Megido y todo el valle de Jezreel. Esta ruta amenazaba el monopolio comercial de los filisteos, que intentaron dominarla tanto directamente con una intervención militar contra las tribus de Israel, como indirectamente promoviendo a mercenarios a posiciones de poder como los Akish de Gat, posteriores aliados de David. Según lo permitido en el capítulo 7 del Deuteronomio, Israel decidió elegir un rey para luchar con eficacia contra la amenaza de sus vecinos. Según los libros de Samuel, la nación pidió un rey porque los hijos de Elí, el sumo sacerdote de la época, que habían sido designados como jueces, emplearon mal su cargo. Aunque él intentó disuadirlos, los israelitas estaban resueltos, por lo que Saúl ben Kish, de la tribu de Benjamín, fue ungido como rey por Samuel. Desafortunadamente, no se ha encontrado ninguna evidencia independiente sobre la existencia de Saúl, aunque el primer período de la Edad del Hierro era una fase de expansionismo filisteo, lo que está de acuerdo con el relato bíblico. La Biblia relata el poderoso y extenso reino de Israel, muy superior a la del actual Estado de Israel, ya que abarcaba desde el sur del Líbano a la península del Sinaí y del mar Mediterráneo al río Jordán, según los escritos de Samuel. Los arqueólogos e historiadores Finkelstein y Silverman explican que en la época de los reinados de David y Salomón, Jerusalén parece estar despoblada o con solo unos cientos de habitantes, insuficientes para gobernar un imperio que abarcase desde el Éufrates a Eliat. Aseguran que la primera referencia independiente para el reino de Israel es el 890 a.C., mientras que para el de Judá es aproximadamente el 750 a.C. Sugieren que, debido a los prejuicios religiosos, los autores bíblicos suprimieron los logros de la dinastía de Omri, que la Biblia describe como politeístas, achacándolos a una supuesta edad de oro de los gobernantes monoteístas. El reinado de Saúl fue corto. Gobernó relativamente pocos años y fue acusado de corrupto, aunque algunos manuscritos antiguos dan la cifra de 40 años. Aunque basándose en el número de las batallas que se le atribuyen, es probable que reinase 22 años. Murió en batalla contra los filisteos, en el combate de Gilboa, batalla en la que David no participa, pues, siendo perseguido, tuvo que refugiarse al lado de un líder filisteo, Aquís. Según las fuentes, David y Saúl se habían convertido en enemigos, por lo menos desde el punto de vista de Saúl. Las fuentes describen a Jonathan, hijo de Saúl, o bien a Mical, su hija, como quien ayudó a David a escapar de Saúl, aunque asumiendo la reconciliación antes de su muerte. David ya había sido ungido como rey por Samuel, pero un heredero, Ishbal ben Saúl, asumió el control de Israel. Este gobernó solamente 2 años antes de que lo asesinaran. David se convirtió en rey, pero únicamente de la tribu sureña Judá.
Gobernaría desde la ciudad de Hebrón durante 7 años, para recién después ser designado rey de toda la nación, Israel y Judá. Cierto número de críticos y eruditos bíblicos han sugerido que David consiguió esa ansiada unificación de las 12 tribus con base en su carisma, pero lo que realmente parece legitimarlo es su férrea determinación de hacer cumplir la ley de Jehová. El líder judío sería, con su valentía y piedad, el unificador de las tribus israelitas. Consiguió también hacer de Jerusalén la capital de la nación y algo largamente añorado por los fieles: recuperar y traer el Arca de la Alianza. De acuerdo a las escrituras, en la segunda mitad de su reinado aparecen desvíos, algunos crímenes y ciertas conjuras que culminan con Absalón, hijo de David, propuesto como nuevo rey. La Biblia entonces describe como un gran sector del pueblo se rebela y asume el control de Judea, forzando a David al exilio al este del Jordán. Según Samuel, David lanzó un contraataque y triunfó, aunque con la pérdida de Absalón, su hijo. Reconquistada Judea y afirmado el control sobre Israel, David regresa al oeste del Jordán, aunque continúa sufriendo rebeliones por parte de Israel, superando con éxito cada una. Según las escrituras, David emprendió campañas militares contra los enemigos de Judá e Israel, y derrotó a enemigos tales como los filisteos, amonitas y arameos, consiguiendo así que las fronteras permanecieran seguras, aunque sufrió la sublevación de su hijo Absalón, erigido como rey en Hebrón, que fue derrotado y muerto por las tropas de David. Tras arrebatar Jerusalén a los jebuseos, trasladó a esta ciudad fortificada la corte que estaba en Hebrón y el Arca de la Alianza que se encontraba en Kiriat Jearim. Bajo su gobierno, Israel pasó de reino a imperio, y su esfera de influencia militar y política en el Oriente Medio se amplió, controlando a estados más débiles como los filisteos, Moab, Edom, Amón, y convirtiendo en vasallas a algunas ciudades-estados arameas como Aram Sobá y Aram Damasco. Las fronteras iban del mar Mediterráneo al desierto árabe, del mar Rojo al río Éufrates. A la muerte de David le sucedió su hijo Salomón, que obtuvo el reino sobre su hermano mayor Adonías, a quien tuvo que eliminar más adelante. El reinado de Salomón trajo una paz sin precedentes. Tanto David como Salomón firmaron alianzas con el rey Hiram I de Tiro, y a cambio de la entrega de tierras llegaron en gran número artesanos, trabajadores expertos, dinero, joyas, madera de cedro y otras mercancías. El palacio de David y el templo de Salomón se suponen construidos con la ayuda de recursos tirios y gracias a sus arquitectos como Hiram. Salomón reconstruyó un gran número de ciudades importantes, como Megido, Azor y Gazer. Esta última ha sido excavada por arqueólogos y se han descubierto grandes construcciones como los establos para los caballos de Salomón, junto con fuentes para abrevaderos. Emprendió numerosas obras arquitectónicas, entre las que destaca por encima de todas la construcción del Templo de Jerusalén, como asiento para el Arca de la Alianza. También levantó un palacio y realizó obras públicas como un terraplén que unía el templo con la ciudad de Jerusalén. Reinó durante 40 años, durante los cuales pudieron formar un pueblo, tener prosperidad y desarrollarse. Durante ese periodo, la seguridad interna y el control de las vías de comunicación facilitaron la expansión del comercio, lo cual incrementaba la prosperidad, aunque se acercaba peligrosamente al modo de vida de los cananeos. La Biblia narra que con la muerte de Salomón en el 931, dejando como heredero a su hijo Roboam, las tensiones entre las 10 tribus israelitas del norte y aquellas de Judá y Benjamín en el sur alcanzaron un punto de crisis. Cuando Roboam desoyó las quejas económicas, el territorio de Israel fue dividido en dos entidades hebreas, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. El primero incluyó en su territorio a Siquem y Samaria. El segundo conservó Jerusalén. La mayoría de las demás provincias vasallas no hebreas se perdieron. El reino de Israel se mantuvo independiente desde el año 930 hasta el 722 a.C.
cuando fue conquistado por el imperio asirio. El reino de Judá tuvo una vida más larga que su rival, existiendo hasta el 586 a.C., cuando fue conquistado por el imperio babilónico. Respecto a la monarquía dividida, la Biblia de los 70, los Masoretas y Flavio Josefo mencionan diferentes figuras. Se desconoce si los dos reinos utilizaron el mismo calendario, además de si los años de los reinados son completos o en parte. Y se ignora si hubo corregencias. Isaías expresó que los reinos de Israel y Judá persiguen solamente el lucro. Aquellas prácticas corruptas que se encontraban en los pueblos vecinos, como la ambición, la envidia y la opresión de los más débiles, fueron introducidas en Israel contrariando la ley de Jehová. La antigua advertencia de vivir aparte, no imitar las costumbres de las demás naciones, se había echado al olvido. Se dejó de lado aquel sentido de pueblo religioso y las tribus se dividieron debido a un problema de índole económica. Alrededor del año 930, Jeroboam lideró la rebelión de las tribus norteñas estableciendo el reino de Israel, con capital en Siquem. Y Serlín asegura que el reino de Israel era similar a los cananeos de su entorno geográfico, tanto en su política y economía como en los planteamientos urbanos, artísticos e industriales. Económicamente, el Estado de Israel parece haberse desarrollado mejor que su vecino del sur, debido a las mayores precipitaciones y unos sistemas agrícolas más productivos, pero sobre todo debido a su posición estratégica para aprovechar el comercio regional. La Biblia indica que Jehová estaba indignado con las tribus norteñas por el modo de vida ostentoso, desigual y corrupto que practicaban. Según el relato bíblico, que no se puede comprobar por fuentes exteriores, hubo 19 reyes en Israel. Políticamente fue menos estable que Judá, manteniendo una dirección carismática por méritos, y la competencia entre las familias predominantes parece depender mucho más de acuerdos con poderes exteriores como Tiro, Aram o Asiria que en su propia autoridad. Esta necesidad de aplacar a vecinos importantes comenzó ya en el reinado de Jeroboam, cuando, a pesar de las fortalezas de Tirsá, Siquem y Penuel, Israel fue invadido por el faraón Sheshonq I de la dinastía 22. El reino de Israel parece haber sido más poderoso en la segunda mitad del siglo IX, cuando Omri fundó una nueva dinastía con capital en Samaria, ciudad mejor protegida, con la ayuda de la ciudad fenicia de Tiro, reforzando esta alianza al casar a su hijo y sucesor Acab con la hija del gobernante de Tiro, Etbal, llamada Jezabel, y a su hija Atalía con el hijo del rey Josafat de Judá, el futuro rey de Joram. Acab formalizó múltiples alianzas entre los pequeños reinos y contribuyó con 2.000 carros y 10.000 soldados a la coalición que derrotó a Salmanasar III en Karkar. 12 años más tarde, Jehú, con la ayuda del reino de Aram, dio un golpe en el cual Acab y su familia fueron asesinados, y es ungido rey de Israel por el profeta Eliseo. La Biblia no hace ninguna referencia al hecho, pero las fuentes asirias se refieren a Jehú como un monarca de la casa de Omri, lo que puede indicar que este golpe era el resultado de luchas dentro de la misma familia predominante. Hacia el 838 a.C. se aviene a pagar un tributo a Salmanasar III para defenderse de los arameos de Damasco. Jehú se muestra arrodillado ante el monarca asirio en el obelisco negro de Salmanasar y es el único monarca de cualquiera de ambos estados del que se conserva un retrato. Como resultado de estos cambios, Israel, al igual que su vecino meridional Judá, cayó dentro de la influencia del reino arameo de Damasco. El rey Hazael guió a los arameos contra Joram de Israel y Ocosías de Judá, derrotándolos en Ramot Gilead. Tras esta batalla, Hazael rechazó 2 ataques asirios contra los territorios israelitas situados al este del Jordán y la ciudad filistea de Gat e intentó tomar Jerusalén. Una inscripción descubierta en Tel Dan se considera erigida por Hazael después de la batalla de Ramot Gilead. Jeroboam II fue coronado rey de Israel en el 787. Luchó contra Damasco y Moab en un intento de expansión mientras los asirios amenazaban a los reinos judíos.
Jeroboam II murió en el año 747 en una rebelión popular y con él acabó la dinastía de Jehú. De la sangrienta rebelión, Menahem se erigió en rey en el 745 y aceptó pagar tributo a Tiglat-Pileser III. Le sucedió su hijo Pekajías, que perdió el trono ante Pekaj. Pekaj intentó una coalición con Razón de Damasco y Ahaz de Judá para combatir a los asirios, pero Ahaz decide apoyar a Asiria, lo que llevó a la caída de Israel en poder del rey asirio Sargón II, que lo incorporó a su imperio en el 720 a.C. La evidencia arqueológica demuestra que mucha gente huyó al sur, hacia Judá, cuya capital, Jerusalén, parece haber crecido cerca del 500% en este tiempo. En esta época, muchas tradiciones norteñas comenzaron a seguirse en la región de Judá. Cuando en el 928 a.C. el reino de Israel fue dividido, las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam, formando el reino de Judá con capital en Jerusalén. Roboam luchó contra el rey de las tribus norteñas, Jeroboam de Israel, guerra que mantuvo su hijo Abías, acabando con su ejército y tomando Betel. Le sucedió su hijo Asa, que prohibió el culto a los ídolos, rechazó a los madianitas y a los etíopes que habían invadido Judá y luchó contra Basá, rey de Israel, con la ayuda de Ben-Hadad, rey de Siria. La dinastía de Omri extremó la guerra contra Judá, ayudada por su alianza dinástica con Tiro. El rey Ocosías, hijo de Joram, fue asesinado en el año 846. Su madre Atalía se hizo con el poder e inició en Jerusalén una persecución contra los que se oponían al culto del dios Baal. 6 años después, Atalía fue asesinada. En el 838, Joás, hijo de Ocosías, fue coronado rey de Judá y en Jerusalén se destruyó el templo de Baal, expulsando también a sus sacerdotes. Se restauró la religión de Jehová, la misma actitud que toma Jehú en Israel, destruyendo el templo de Baal en Samaria. Joás aceptó pagar un tributo a Salmanasar III para defenderse de los arameos de Damasco y en el 800 a.C. Damasco fue vencida por el rey asirio Adad-Nararí III, conquistando Joás en el 802 las zonas que habían dominado los arameos en Galilea. Durante el reinado de Acaz, la población de Jerusalén creció enormemente como resultado de la llegada de muchos refugiados israelitas que huían del norte, pasando de ser un pequeño mercado local a una ciudad importante. Durante el reinado de Ezequías, su hijo, la población había crecido alrededor de un 500%. Ezequías realizó grandes obras, incluyendo la ampliación de las murallas para incluir la nueva población tanto en Jerusalén como en Laquís. Construyó la piscina de Siloé para dar a la ciudad una fuente independiente de agua en el interior de la ciudad y también amplió el templo. Philip Davis y otros sugieren que en este tiempo Jerusalén estableció su propia escuela de escribas, reuniendo las fuentes de tradición oral que se conocen como tradición yavista. La Biblia también explica que Ezequías emprendió importantes reformas religiosas, procurando sin éxito centralizar las prácticas religiosas en el templo y erradicar la adoración a la serpiente Neustán, culto que duraba desde los tiempos de Moisés. Quizá incitado por los faraones de la dinastía 26ª egipcia, formó y dirigió una coalición con los filisteos intentando unificar Judá e Israel. Los asirios, que dominaban la zona filistea, impusieron el famoso asedio de Laquis y luego de tomar la segunda ciudad más importante del reino judío, la pasaron a cenizas. Luego procedieron a cercar los alrededores de Jerusalén. Senaquerib se jactó de haber encerrado a Ezequías en Jerusalén como a un pájaro en una jaula, pero la Biblia habla del ángel del Señor que golpea violentamente a los sitiadores asirios, relato que parece señalar algún tipo de epidemia.
Los asirios debieron retirarse, pero pudieron imponer un tributo que empobreció a la población de Judá durante una generación y condujo a la total revocación de las reformas de Ezequías. Durante el reinado de su hijo Manasés, bajo la más suave dominación de los reyes Asarjadón y Asurbanipal, se produjo una recuperación económica, aunque en desmedro de la justicia y rectitud. Se sabe que pasó cierto tiempo con Asarjadón en Babilonia y que acompañó a Asurbanipal en la invasión a Egipto. El hijo de Manasés, Amón, tuvo un reinado insignificante antes de que fuera asesinado en el año 639 y pasara el trono a su hijo Josías, todavía un niño. En el 633, el sacerdote Elías, padre de Jeremías, encontró un libro de la Torá perdido que atribuyó a Moisés, posiblemente el Deuteronomio, lo que condujo a reformas importantes del culto. Este reinado vio el eclipse y derrumbamiento del imperio asirio, lo que llevó a Josías a seguir la trayectoria de Ezequías, centralizando todo el culto en Jerusalén e instituyendo el Pesaj. Intentó unificar los reinos judíos y luchó por liberarse de Asiria y tras la caída de esta, por liberarse de Egipto. Murió en batalla, resistiendo el avance del faraón Necao II en el 609. En el 608, Necao II impuso como rey a Eliakim, con el nombre de Joaquín. Los egipcios fueron derrotados por los babilonios en el 605 en Carquemish y Egipto quedó sometido por el rey babilonio Nabucodonosor II, que influenciaba también sobre Judá. En el 598, Nabucodonosor II depuso a Joaquín, que se negaba a pagar tributo. Su hijo Joaquín tampoco colaboraba, así que el ejército babilonio encarceló a Joaquín y a toda la aristocracia del reino de Judá. Nabucodonosor II nombró a Matanías rey de Judá en el año 589 y bajo el nombre de Sedecías fue el último rey judío. El imperio babilónico arrasó Jerusalén, su templo fue destruido en el 587 y la élite judía fue obligada a vivir en Babilonia. En el año 853 a.C., Salmanasar de Asiria y posteriormente Sargón II en el 722 conquistaron las 10 tribus norteñas de Israel, destruyendo su capital, Samaria, y enviando a la población al exilio y cautiverio. La mayoría de los habitantes, incluyendo la clase dirigente, fue deportada a otras tierras ocupadas por el imperio asirio y se trajo gente de esos lugares a Samaria. Así, dispersados entre otras naciones, asimilados en nuevas culturas, llegaron a perder su identidad original. Nunca volvieron como pueblo a la tierra de Israel. Fue así que se les llamó las 10 tribus perdidas. En el 605 fue la primera diáspora. La parte noble del pueblo judío, entre ellos el profeta Daniel, se ve forzada a vivir en territorio imperial y bajo sus lineamientos. En el 586, Babilonia conquista Judá y su capital, Jerusalén. Gran parte de la población, sobre todo la nobleza, fue deportada a Babilonia. A ello se refiere comúnmente la expresión cautiverio de Babilonia. Muchos consiguieron huir a Egipto, Siria, Mesopotamia o Persia. El rey de Judá, ciego y sometido, conservaba su título nominal, y los hebreos valiosos eran ubicados en cargos importantes de la administración imperial. No obstante, los judíos se sentían esclavos, ya que quien impartía los dictámenes en relación con la vida, el ritual y el culto era el monarca babilónico. Los judíos estaban cautivados. Ya no podrían regir sus vidas, pues las fuerzas imperiales los conducirían hacia la idolatría, forma de vida en la que se priorizaba el materialismo. En Babilonia, los judíos permanecieron casi 50 años. 7 decenios después, Dios transmitía al rey de Babilonia: «Tu imperio será dado a los persas». En el año 559, Ciro II el Grande se convirtió en rey de Persia y conquistó Babilonia en el 539. El imperio persa gobernó Asia Occidental, incluyendo a Israel, hasta el 332 a.C. Como la mayoría de los grandes emperadores de la antigüedad, Ciro permitió a sus súbditos practicar su propia religión en tanto que incorporasen al monarca y le hicieran ofrendas.
Respecto a los judíos, Ciro tomó la medida de acabar con su estatus de nación esclava, aunque la relación siguió siendo una de dependencia. Estas reformas se reflejan en el Cilindro de Ciro y en los libros bíblicos de Crónicas 1 y de Esdras, que indican que Ciro sacó a los israelitas de la servidumbre en Babilonia y por decreto en el 537 les otorgó la permisión para volver a la tierra de Israel y reedificar el templo de Jerusalén, cosa que parte de ellos llevó a cabo. Ciro permitió que Sesbazar, príncipe de la tribu de Judá, y Zorobabel llevaran a los judíos de Babilonia a Jerusalén. Se les permitió volver con los objetos del templo que los babilónicos habían tomado y comenzaron la construcción del segundo templo, que se concluirá en el 525, bajo la dirección espiritual de los profetas Ageo y Zacarías. En este tiempo, Tierra Santa era una satrapia persa conocida como Yehud. Los papiros de Elefantina, de la colonia militar judía en Egipto, demuestran que en este tiempo algunos judíos seguían siendo politeístas y consideraban que Jehová tenía como esposa a la diosa Anat. En el 445, Artajerjes nombró virrey de Judá a Nehemías, que fortificó Jerusalén para defenderse del gobernador de Samaria. Los pocos miles de judíos retornados estaban despojados de las riquezas materiales. La vida se les tornaba difícil bajo el dominio persa. La reformada vida israelí fue conducida por los escribas judíos Nehemías y Esdras. Este último instituyó la sinagoga y sus servicios de rezos y coronó la Torá leyéndola en público ante la gran asamblea que instaló en Jerusalén. Comenzaba a nacer el impulso de comunidad religiosa, logrando que Dios volviera a estar en medio de ellos. Por su parte, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Garizim en el 428. Los persas fueron derrotados por Alejandro Magno en el 331 a.C., en cuyo imperio estaba incluido Israel. Se dice que no atacó Jerusalén después que una delegación de judíos lo convencieran de su lealtad, mostrándole las profecías contenidas en las escrituras que esto debía ocurrir. En el 323 moría Alejandro y en la lucha por el poder Israel cambió de manos por lo menos 5 veces en apenas 20 años. Babilonia y Siria fueron gobernadas por los Seleucidas y Egipto por los Ptolomeos. Durante el reinado de Ptolomeo II se tradujo la Septuaginta en Alejandría. En esta época comenzaron a tomar importancia algunas sectas como los fariseos, saduceos y eseníos. El rey Seleucida Antíoco IV Epífanes atacó y venció a los Ptolomeos y conquistó su imperio, saqueando Jerusalén para usar los fondos del templo. Entre el 174 y 163 a.C., promulgó varias ordenanzas para conseguir la helenización de los judíos. Trató de suprimir el culto a Jehová, prohibió el judaísmo, suspendiendo toda clase de manifestación religiosa y trató de establecer el culto a los dioses griegos. La imposición de ideas griegas hacía sentir esclavizados a los judíos. Judas Macabeo recuperó Jerusalén en el 164, purificando el templo, reanudando los sacrificios. En el 150 se expulsó a los sirios de Jerusalén, formándose Judá como un estado judío independiente. Comenzaba el reinado de los asmoneos apoyado por los fariseos. Cuando el imperio seleucida cayó en el 129 a.C., el estado judío adquirió plena autonomía. Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo y sumo sacerdote, gobernó desde Jerusalén entre el 134 y el 104 a.C., pero no fue reconocido como rey al no ser descendiente de David. Se anexionó Jordania, Samaria, Galilea e Idumea con el apoyo de Roma. Los idumeos fueron forzados a convertirse al judaísmo. En el 105, el nuevo rey y sumo sacerdote de Judá, Alejandro Janeo, cambió el apoyo de los fariseos por el de los saduceos. En el año 63 a.C., Pompeyo conquistó la región, convirtiéndola en reino tributario de Roma. Y entre el 57 y 55 a.C., Aulo Gabinio
procónsul de Siria, repartió el reino hasmoneo en Galilea, Samaria y Judea con 5 distritos bajo la jurisdicción del Sanedrín. Reprimió una revuelta popular y restituyó a Juan Hircano II como sumo sacerdote. Durante su campaña en Egipto, Alejandro, hijo de Aristóbulo II, arrebató a Hircano II el título de sumo sacerdote, pero en el año 54 Gavinio restableció el orden. En el 40 a.C., Herodes el Grande fue designado rey de los judíos por el Senado romano, lo que no indicaba independencia, pero sí una cierta autonomía y una total exención de impuestos. Durante su reinado nacieron Jesús de Nazaret y Juan Bautista. Le sucedió Herodes Antipas, nombrado tetrarca de Galilea y Perea en el año 4 a.C. En el año 6, Arquelao, etnarca de Samaria, Judea e Idumea, fue depuesto por Augusto y el territorio se anexionó a Siria como provincia de Judea, con capital en Cesarea, bajo gobierno directo de Roma. Quirino, legado de Siria, organizó el primer censo de Judea al que se oponían los celotes dirigidos por Judas el Galileo. Siguió un breve periodo de paz en Judá y Galilea durante los años 7 y 26 después de Cristo, durante los cuales murió en el año 9 Hilel, presidente del Sanedrín y opuesto a la rigidez religiosa de Shammai. Y en el año 18, el prefecto Valerio Grato nombró sumo sacerdote a Caifás, que sería depuesto en el 36 por el legado sirio Vitelio. En el año 26, Poncio Pilatos fue nombrado gobernador de Judea. Durante su mandato, del 26 al 36, fue decapitado Juan Bautista y crucificado Jesús. También fue depuesto por Vitelo. Tras la muerte de Herodes Antipas en el año 39, Claudio designa como rey de los judíos a Herodes Agripa I del 41 al 44, a Herodes de Calcis y posteriormente a Herodes Agripa II del 48 al 100, séptimo y último rey de la familia Herodes. La primera guerra judeo-romana comenzó en el año 66, cuando Eleazar ben Ananías cesó los rezos y los sacrificios en el templo en honor al emperador romano y mandó atacar a la guarnición de Jerusalén. Todo ello debido al robo del tesoro del templo. Herodes Agripa II huyó y los judíos consiguieron hacer frente al legado de Siria hasta la llegada del general Vespasiano en el año 67, que logró conquistar el norte. En el 69 fue nombrado emperador, dejando a su hijo Tito el encargo de tomar Jerusalén. Tito logró tomar la ciudad y arrasar con la población en el año 70, destruyendo el segundo templo, del cual solo se mantuvo parcialmente en pie la pared occidental, conocida actualmente como el Muro de los Lamentos. La última fortaleza rebelde, Masada, cayó en el año 73. A continuación, los romanos sustituyeron la figura del procurador por un pretor y estacionaron de forma permanente la 10ª legión. El rabino Yochanan ben Zakkai, huido de Jerusalén, obtuvo el permiso del general romano para establecer un centro de aprendizaje judío y formar el Sanedrín en la ciudad de Yabné, lo que se considera el comienzo del judaísmo rabínico, cuando se recopiló la halajá. El Sanedrín se convirtió en el cuerpo religioso, político y judicial supremo para los judíos por todo el mundo hasta el 425, cuando fue disuelto por el emperador Marciano. La Segunda Guerra Judeo-Romana, llamada Guerra de Quitos, comenzó en el 113 debido a las medidas de Trajano contra los judíos, prohibición del estudio de la Torá y la observancia del Shabbat, medidas tomadas para asegurarse la retaguardia mientras luchaba contra el Imperio Parto. La revuelta se produjo en varios lugares debido a la diáspora: en Cirene, desde donde se extendió a Alejandría, en Chipre y en Mesopotamia, siendo duramente reprimida por los romanos. En el 118 fue nombrado emperador Adriano, que prometió autorizar la reconstrucción del templo, lo que trajo la paz a la región. En el 132 estalló la rebelión de Bar Kokhba, debido a varias razones.
pero sobre todo a los decretos dictados por Adriano que prohibían el Brit Milá, la celebración del Shabbat y las leyes de pureza en la familia, así como por las noticias de que pretendía levantar un templo en honor de Júpiter sobre las ruinas de Jerusalén. Akiva ben Yosef, que presidía el Sanedrín, convenció al resto de sus miembros de nombrar Nazí o príncipe a Simón Bar Kokhba, que declaró la independencia frente al Imperio Romano, manteniendo a Israel durante 3 años como Estado independiente y llegando a emitir su propia moneda. Los romanos enviaron 9 legiones para reconquistar Israel, adoptando una estrategia de tierra quemada. Según Dion Casio, murieron 580.000 personas y se arrasaron 50 pueblos fortificados y 985 aldeas. Bar Kokhba se refugió en la fortaleza de Betar, donde fue capturado y muerto por los romanos en el 135. Jerusalén también fue arrasada y para evitar el retorno de los judíos se construyó una ciudad romana, Aelia Capitolina, y se aposentó una guarnición en el lugar donde se había levantado el templo. Para completar la humillación, se llamó desde entonces a la región Provincia de Palestina, eligiendo el nombre de los filisteos a quienes Roma identificó como enemigo de los judíos. La mayoría de la población judía fue asesinada, esclavizada o exiliada y la religión judía prohibida, con lo que el centro de la vida religiosa judía pasó a Babilonia. En el siglo IV, Constantino I el Grande permitió a los judíos regresar a Jerusalén a lamentar su derrota una vez al año, el 9 de Ab, en el Muro de las Lamentaciones. Así, llegamos al final de un video en donde recorrimos muchos aspectos de la historia de Israel. Era interesante no solo hablar sobre el reino, sino de todo lo ocurrido en esa región que fue un ida y vuelta constante de guerras, alianzas, conflictos, no solo sociales, sino también económicos, políticos y religiosos. Espero que el video haya sido útil para conocer un poco más al respecto sobre esta antigua cultura. En caso de querer agregar o corregir algo de lo expuesto en el video, estás invitado a hacerlo en los comentarios. En caso de que el contenido sea de tu agrado, podés dejar un pulgar arriba y suscribirte, que ayuda al canal a seguir creciendo. Y te espero en un próximo video de Historias para un Café. Hasta luego.